Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 y al versículo del 4 al 6. El libro de Isaías, versículos del capítulo 53, de los versículos 4 hasta el 6. Yo le invito a que usted siempre ande un ejemplar, mis amables hermanos, de estos que, pues, esta es la palabra de Dios, es la Biblia, es con la que nosotros nos identificamos, andamos, nuestro libro de texto. Y Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida. Así es que, mis amables hermanos, acostumbrémonos siempre. Yo sé que hoy pues las cosas cada día más van cambiando y tenemos nuestros celulares, las Biblias, y no es malo, no, al contrario, es bueno porque nosotros estamos en el trabajo, donde sea que estemos, o la podemos escuchar, ¿verdad?, en audio o como sea, pero cuando venimos a la casa del Señor, siempre es bueno, mis amables hermanos, traer este ejemplar que tenemos aquí. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor, y aquellos que nos están escuchando también, hermanos, Dios les bendiga. Los que hoy no pudieron llegar, pues entendemos, ¿verdad?, que todavía hay un poco de temor por los niños y por todo. Así es que, mis amables hermanos, seguimos orando al Señor para que sea Él quien nos ayude, nos proteja, nos guíe y nos cuide, ¿verdad?, en este momento difícil, pero sobre todo que sea su voluntad en su pueblo. Sobre todo que sea su voluntad en su pueblo. Así que, mis amables hermanos, todos tenemos Isaías 53, versículo 4 y 6. Yo le invito a que por un momento incline su rostro y digámosle al Señor que sea Él quien nos hable al corazón a través de su palabra. Con sus propias palabras, dígale al Señor: Señor, en ese momento te pedimos que seas tú hablándonos al corazón. Que sea tu palabra taladrando nuestro conocimiento, nuestro ego, nuestro corazón, nuestra mente. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser como esa esponja, que todo lo que tú quieres darnos, la podamos retener. Rogamos que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, te pedimos por cada uno de las vidas de los que estamos aquí. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a gozarnos y deleitarnos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el tema de esta tarde, ya creo que vamos a empezar del próximo domingo en adelante. Vamos a retomar nuevamente los estudios de Lucas, ¿verdad? Ya los martes retomamos el estudio estamos estudiando los atributos de Dios, ¿se acuerdan? Y hicimos una pausa. Bueno, no fue que hicimos una pausa, sino que por el hecho de parar en esta pandemia, pues detuvimos, pero ya lo retomamos, así que, mis hermanos, a partir del próximo domingo retomamos el estudio de Lucas. Estamos prácticamente en la cúspide de Lucas, estamos ya en los momentos más duros de Cristo Jesús. Pero bueno, hoy, mientras tanto, hoy queremos meditar bajo el tema Dios, Cristo y la cruz. Dios, Cristo y la cruz. En el libro de Isaías, capítulo 53, del versículos 4 y 6, dice así: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Leámoslos otra vez todos juntos, hermanos. Ve ahí en su Biblia, y si no aparece en nuestras pantallas, espero que usted pueda ver la letra de por allá, ¿verdad?
Es que leámoslo todos juntos, hermano. Yo sé que todos lo tenemos. Yo sé que la mascarilla es incómoda, pero si hacemos un esfuerzo lo podemos hacer. Lo leemos en el nombre del Señor. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, todos juntos, y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga nosotros fuimos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy, mis amables hermanos, en la mayoría de las iglesias se predica poco de la cruz, poco de la cruz. Creo que tal vez nosotros tenemos un cierto conocimiento acerca de la cruz porque estamos conectados en cierta rama de enseñanza. ¿Sí me explico? Estamos conectados bajo cierta rama de predicaciones que son las que nosotros seguimos porque creemos que son las predicaciones que están más apegadas a la Biblia. Pero si nosotros analizamos el globo completo de lo que es las iglesias, muy poco se habla acerca de la cruz. Muy poco se habla acerca de la cruz y mucho de lo que es el hombre. Mucho de lo que usted puede llegar a hacer, cómo puede llegar a obtener cosas, cómo usted puede ser aceptado y sucesivamente, ¿verdad? Muy poco se habla de la cruz, de su significado. Hay un objetivo más centrado en la comunidad, comunidad humanista, ¿verdad? Está más centrado todo ahí que sobre la historia de la crucifixión y lo que esto significa. Lastimosamente la iglesia en general, ¿verdad? Está careciendo de lo que es el evangelio, de lo que es el mensaje de la cruz, de lo que es el mensaje de Cristo Jesús. Gloria al Señor, porque a partir de ciertos años atrás se han levantado hombres como años atrás que han venido a predicar, han venido a enseñar. Dios los está usando en Latinoamérica y que están expandiendo el evangelio a través de la palabra del Señor, teniendo como centro Cristo Jesús y en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, porque se ha levantado esta generación que creo que muy pronto va a pasar y quienes van a quedar después de ellos es la preocupación. Así es que nosotros, hermanos, como iglesia, como seguidores de Jesús, queremos predicar la palabra de Dios tal como está escrita. Y queremos que nuestros corazones, queremos que nuestras almas sean edificadas con su palabra. Muy bien, teniendo en cuenta que como cristianos, ese debe ser el centro de la predicación. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Como cristianos que entendemos la palabra de Dios, o bueno, por lo menos Dios nos ha revelado su palabra y nos ha puesto ese sentimiento a favor de la palabra, que la amamos, la abrazamos y queremos escuchar mucho más de ello. Esto debe ser el centro, la predicación de Cristo Jesús, la predicación de la cruz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted y yo preguntamos qué sucedió durante la Semana Santa, o mejor dicho, el Viernes Santo, tendremos muchos argumentos. Muchos podrían recordar el evento del Calvario, ¿verdad? Algunos podrían decir que Cristo Jesús fue clavado en una cruz, que los soldados echaron suerte con la ropa de Jesús y que hubo una gran oscuridad en la tierra. Otros pueden mencionar que hubo una corona de espinas y que le pusieron a Jesús en su cabeza y que también la tierra tembló, y recordarían, y quizás hasta recordarían a una mujer llorando por su hijo, quien estaba siendo azotado, clavado y que lo estaban maltratando. Y esta mujer pues sería la madre de Jesús, quien llorando por su hijo amargamente, porque podía sentir desde sus entrañas el dolor como madre. El dolor como madre. Bueno, es lo que generalizando los argumentos, es lo que todo mundo le recordaría o lo que todo mundo le contestaría si usted pregunta qué pasó en esta época. Muchos le recordarían la crucifixión de Jesús. Ahora, ¿tiene algo de malo esto? No, puesto que es verdad. Es verdad. Cada una de estas cosas sucedieron de la forma dicha.
pero no es lo que realmente en esencia sucedió. No es lo que realmente en esencia sucedió, porque hasta ahí pudo haber sido cualquier ciudadano y cualquier madre llorando ante su hijo siendo crucificado. Hasta ahí. En Roma se acostumbraban a hacer crucifixiones aproximadamente de 3.500 crucifixiones anual de los esclavos. Entonces, si lo miramos simplemente como las teorías que se manejan en el mundo en general, nosotros pudiéramos decir que es una crucifixión común y corriente lo que sucedió aquí en este específico momento. Pero el punto va más allá de una muerte con una exhibición cruel. El punto va más allá. Aquí estamos presenciando la exhibición específicamente de la eterna ira santa del Dios eterno, enardecido por el pecado en el hombre. Estamos presenciando una exhibición eterna, soberana, de un Dios airado que está, obviamente, valga la redundancia, airado contra el pecado. Y ya que hay una exhibición en contra del pecado, cuyo hombre a quien se le está aplicando la pena de muerte no es pecador, no es pecador. Y aquí vamos a entrar a lo que es el corazón de la fe cristiana. La cruz está en el centro del mensaje desde el Antiguo y Nuevo Testamento. La cruz está en el centro del mensaje desde el Antiguo y Nuevo Testamento. La mayoría de las personas conocen de modo en general la historia de Jesús, cómo murió, pero no comprenden por qué murió. No comprenden por qué murió. Los estudiosos de las Escrituras han vivido sus vidas tratando de comprender estas verdades y han llamado en sus teorías a esta verdad la expiación. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? En sus teorías, en sus hipótesis, le han llamado a este mensaje la expiación. Ahora, usted y yo no tenemos nada que especular en esta teoría porque es lo que nosotros creemos. Creemos que lo que aquí se dio fue algo que se llama expiación de pecados. ¿Cuánto creemos eso? Creemos que lo que aquí sucedió fue que alguien se metió en medio, que alguien se puso enfrente de nosotros para expiar nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros creemos. No tenemos por qué especular en todas estas teorías, porque al entender lo que la cruz significa y el peso de lo que tiene en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, la cruz y el mensaje de Jesucristo no pueden estar desligados. La cruz y el mensaje y Cristo Jesús no pueden estar desligados por nada del mundo. Por nada del mundo, porque es ahí donde se hace la reconciliación, es ahí donde se hace el pago, es ahí donde se cancela, es ahí donde se escucharon esas palabras que decían tetelestai. ¿Se acuerdan? La deuda ha sido cancelada. No podemos hablar de la gracia sin tener en mente dónde se pagó lo demandado, que esta gracia sea lo que Dios demandaba acerca de la gracia. No podemos hablar de la gracia sin tener en mente dónde fue que se pagó esto, ¿verdad? ¿Cómo usted hablaría de un pago o de una gracia sin tener en cuenta, pues, dónde se pagó y cómo se hizo? Para poder entender el mensaje, usted tiene que tener bien en claro qué fue lo que sucedió para que esto se le llame gracia y cómo sucedió. Lo que realmente surgió en la cruz, y esta profecía, mis amables hermanos, fue dicha por el profeta Isaías, escuche bien, 750 años antes de Cristo. 750 años antes de Cristo, esto fue profetizado exactamente como estaba sucediendo en la época de Jesús. Isaías 53. En la cruz, Jesús no estaba sufriendo por sus propios pecados. No estaba sufriendo por sus propios pecados, porque no los tenía.
ni los tiene, ni los tendrá. Él fue, dice el capítulo 53, escuche bien, Él fue afligido ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Miren, hagamos un ejercicio. Digamos, Él fue afligido por mis pecados. Diga conmigo, Él fue afligido por mis pecados. Fue abatido por mis transgresiones. Diga conmigo, fue abatido por mis transgresiones. Fue herido por nuestras rebeliones. Diga conmigo, fue herido por nuestras rebeliones. Y molido literalmente por nuestros pecados. Esto fue, hermanos, declarado 750 años antes que Cristo viniera. Y sucedió específicamente alrededor de 790 años después que Cristo nació y creció. Se dio el acto. 790 años, aproximadamente 40 años de que Jesús había naciera, ¿verdad? Y no cabe duda que Jesús es el siervo amado de Dios, que cuenta con su aprobación. Dios, o sea, Cristo Jesús cuenta con la aprobación del Padre. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado? Dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo que decía, ¿cómo decía? La aprobación del Padre. El único que ha caminado en la tierra en el cual Dios ha aprobado directamente. Usted y yo somos aprobados indirectamente. ¿Me explico? Usted y yo fuimos aprobados a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue aprobado directamente por el Padre. Dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo. En él sí se complace. Directamente. En Él se complace directamente. En usted y yo Él se complace indirectamente, porque Él nos ama a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro cobertor, Él es quien nos lava, su sangre nos lava de todo pecado. Y a través de Cristo Jesús nosotros podemos tener entrada al trono celestial. Bueno, Cristo Jesús es el siervo amado de Dios y tiene la aprobación de Dios. Tiene la aprobación de Dios. Él vino a mostrarle a los suyos lo que es la verdadera justicia. Él vino a mostrarle a los suyos lo que es la verdadera justicia. No sé si alguien de ustedes vieron una entrevista que tenía John MacArthur con Larry King. Y John MacArthur le dijo, mira, es que el hombre no necesita justicia. Por la justicia todo el hombre está condenado y va para el infierno. El hombre necesita gracia. Eso es lo que necesitamos todos. Y eso es lo que se ha mostrado en nuestras vidas, gracia en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, lo que Cristo Jesús vino a hacer aquí, es a mostrar y a cumplir la justicia del Padre. Cristo Jesús vino a hacer una exhibición de justicia, lo cual benefició a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, a todos. Esta es la realidad de lo que Jesús hizo. Jesús vino a mostrarle a los suyos la verdadera justicia, que se había hecho difícil de distinguir por la culpa de las tradiciones religiosas y falsas, ¿verdad? Eran falsas, que ni siquiera podían ayudar a un enfermo el día sábado. Imagínese usted, eran tan falsas la justicia del hombre que ni siquiera podían extenderle la mano a un enfermo, a un necesitado el día sábado. Mas Cristo les muestra la verdadera razón y cómo se aplica la justicia de Dios. Él viene y dice, bueno, aquí nadie puede cumplir, nadie puede cumplir la justicia, así es que vengo, se para, camina y muestra la verdadera justicia. Y cuando Cristo muestra su verdadera justicia, el Padre se siente agradado. El Padre se siente satisfecho.
El padre se siente feliz, alegre, porque hay alguien que sí lo satisfizo de todas sus demandas. Entonces el padre dice, bueno, este sí es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. De nosotros no ha dicho eso. De nosotros no ha dicho eso. Pero de Cristo Jesús sí. Pero sabemos que por medio de Cristo Jesús, al igual nosotros somos aceptados por Dios. Por Cristo Jesús, de igual forma nosotros somos justos ante el Padre. Justos ante el Padre. Bueno, ¿quiénes fueron los que llevaron a Jesús entonces a la cruz? La gente aún sigue especulando si fueron más culpables los judíos o los romanos. ¿Verdad? Usted escucha, bueno, es que los judíos, ¿verdad? Es que los romanos. Otros dicen que todos somos culpables porque todos pecamos y Él vino a pagar o Él murió por los pecadores. A ver, ¿quiénes están de acuerdo con la primera teoría? Unos dicen o siguen especulando de quiénes fueron más culpables, los romanos o los judíos. Otros dicen que todos, porque todos pecamos y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Quiénes están a favor de la teoría 1 y la 2? Bueno, vámonos a lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del caso? Si usted ve el capítulo de Isaías 53, no es eso lo que dice. No es eso lo que dice. Isaías dice algo sumamente estremecedor, duro, para aquellos que somos padres. Y los que somos padres me van a entender. Y los que no, un día lo van a entender. ¿Verdad? Dice que Jesucristo fue azotado, herido y abatido. ¿Por quién? Por Dios su Padre. ¿Fue azotado por los romanos y por los judíos o por todos? No, dice la Biblia que fue entregado por el mismo Padre. ¿Qué dice Juan 3:16? Un versículo que muy bien conocemos. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Lo entregó. Él lo entregó. Él lo puso. Él lo puso ahí. Y usted puede decir, pero es que fueron los judíos y los romanos los que lo azotaron y esto. Bueno, literalmente fue Dios quien lo castigó. Literalmente fue Dios quien lo castigó. Dice que Jesús fue azotado, herido y abatido por Dios. Su propio Padre, enfurecido, inclinado con su ira santa, derrama su castigo sobre su único Hijo justo. Su Padre, airado en contra del pecado, derrama la copa de la ira de Él sobre su Hijo, que es justo, perfecto, limpio, sin manchas, y aún así lo castiga para mostrar la justicia. Por una sola razón, porque por ser la única persona competente para satisfacer las demandas de un Dios justo. El único en toda la historia de la humanidad que era competente, justo, verdadero, que podía cumplir con todo lo que Dios demandaba acerca de la justicia. Dios fue literalmente el verdugo más duro de su Hijo. Eso no significa que Dios sea un padre cruel y sin amor a su Hijo. Al contrario, significa que es un padre sumamente amoroso y misericordioso, que hizo todo lo que pudo para perdonar nuestros pecados. Eso significa que Él es un Dios justo, amoroso, misericordioso, que hizo todo lo que pudo, inclusive matando a su propio Hijo para amarnos a todos nosotros. Para que todos hoy podamos ser
justos, podamos ser vistos justos ante Él, ante su presencia, en Cristo Jesús. Eso fue lo que realmente pasó en la cruz. Éxodo 34, de 6 al 7. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No nos equivoquemos. La muerte y el amor de Cristo Jesús no fue para todo el mundo en general. Fue para todos aquellos por quienes Él mismo había designado que ese sacrificio fuera efectivo en nuestras vidas. Fuera efectivo en nuestras vidas. Y dice el versículo: y bajo ninguna forma, bajo ningún motivo, tendrá por inocente ¿al quién? Al culpable. Al culpable. O sea, hermanos, en aquel día el culpable va a pagar por sus pecados, va a pagar por sus transgresiones, y usted y yo, gracias a su gracia, a su amor y misericordia, estaremos gozando y deleitándonos de su presencia. Estaremos deleitándonos de su presencia. Versículo 7 de Éxodo 34, 6 y 7. Dice: que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Murió por los impíos. Cristo murió por los impíos, pero primeramente por obediencia al Padre. Cristo murió por los impíos, pero su objetivo principal era obedecer al Padre. Obedecer al Padre. Obviamente que en esta obediencia tan maravillosa, tan gloriosa que usted y yo nunca íbamos a poder tener, en la obediencia del Cristo Jesús, Él nos incluye a nosotros. Nos incluye a nosotros. Pablo concentra nuestra atención en una verdad muy convincente. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo, fíjese que esta declaración de Pablo me llama mucho la atención. Y es que Pablo está utilizando un lenguaje acerca de que usted y yo, a pesar de que estábamos muertos, teníamos vida en Cristo. Porque en el debido tiempo Cristo Jesús nos levantaría, Dios nos levantaría nuevamente. Aquí no generaliza el punto de que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Aquí específicamente habla de que usted y yo estábamos muertos, pero había una esperanza aunque nosotros no la conocíamos. Dios la conocía. Miren lo que dice el versículo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el verdadero amor. El amor del que la Biblia nos habla es la clase de amor que hizo que Cristo muriera por los peores, no por los mejores. Murió por los peores. Su asombroso amor hacia nosotros muestra que Cristo murió por nosotros, aunque todavía no éramos pecadores. Escúcheme bien. Cristo murió cuando usted y yo aún no éramos pecadores. No habíamos nacido. ¿O cuántos aquí viven desde que Cristo Jesús murió? Ninguno, ¿verdad? Pero en el tiempo venimos, tomamos conciencia y el pecado se desató en nuestro cuerpo. Pero cuando ese pecado se desata en nuestro cuerpo, porque es pecaminoso, ya hay una gracia sobre esa acción. Ya hay una gracia sobre esa acción que nos califica para el perdón ante el Dios soberano. Gracias a una acción
que fue antes que nosotros. Antes que nosotros. Entonces, antes que nosotros, Él murió por nosotros, aunque todavía éramos pecadores. Cristo no murió por nosotros porque éramos dignos. ¿Quién era aquí digno de que Cristo muriera por usted? Nadie. Cristo no murió porque nosotros éramos dignos. No teníamos nada atractivo para que Él sufriera. Nada. Al contrario, teníamos todo en contra. Teníamos todo en contra. Pablo dice que estábamos sin fuerzas, indefensos e incapaces de salvarnos. Incapaces de salvarnos. Ese amor, ese sacrificio produce, hermanos, gratitud todos los días en nuestras vidas. Produce gratitud todos los días en nuestra vida, todos los días. Hermanos, ¿qué momento que usted ha meditado en el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué momento en el cual usted ha meditado en lo que Cristo hizo, en el amor que Él mostró, en la obediencia que hizo con el Padre, y gracias a esa obediencia se nos otorga su gracia? ¿Qué momento usted no ha sentido agradecimiento por el Señor? Déjeme decir que si usted, hermano, lee lo que Cristo hizo, escucha lo que Cristo hizo por nuestras vidas, y usted escucha que Cristo fue azotado, fue llevado a la muerte, fue clavado en la cruz por el mismo Padre, que el Padre derramó su ira sobre Él. Y si eso a usted no lo mueve en acción de gracias, déjeme decirle que lo siento mucho, pero usted no ha nacido de nuevo. Porque ese sacrificio, eso que hizo Cristo Jesús, es a su favor y debe moverlo a darle gracias por lo que Él ha hecho por su vida, por mi vida. Debe moverlo a amarlo más. Debe moverlo a reunirse, debe moverlo a cantarle, debe moverlo a levantar sus manos, debe moverlo a leer las Escrituras, debe moverlo a vivir toda su vida buscando la santidad, buscando glorificarle a Él todos los días. Todos los días. Le invito a que considere ese punto y que se llene de gozo por lo que Cristo hizo por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo, para ir aterrizando, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. ¿Verdad? Al que no conoció pecado. Escuche bien el lenguaje que utiliza. La primera parte utiliza el lenguaje de un pasado, ¿verdad? Un pasado después de la crucifixión. Al que no conoció pecado. Por nosotros, ¿por quiénes? Por todos nosotros. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este versículo tiene solo 15 palabras en el original del griego, pero esas 15 palabras expresan la doctrina de la sustitución como ningún otro versículo en la Biblia. Nos quita a nosotros y se pone Cristo Jesús. Esto se llama la doctrina de la sustitución, ¿verdad? Que Él quitó a alguien que estaba ahí y se puso Él. Se puso Él. Ese concepto de la sustitución está en el corazón del Evangelio. Todo cristiano debe entender y debe aceptar y debe amar y debe abrazar este concepto tan maravilloso acerca de la sustitución. Todos. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Cristo. ¿Quién fue el que fue castigado como pecador? Cristo. ¿Qué significa que Dios hizo que Cristo se hiciera pecado? Él quiere que me ponga yo, pero no puedo porque mi justicia es muy baja. Y en este punto quiero que me ponga un poco de atención a esto, porque de aquí depende que cómo veamos la crucifixión de Cristo Jesús. Algunos enseñan que en realidad o literalmente Cristo se convirtió en pecador en la cruz. Dicen, no, es que Cristo se convirtió en pecador en la cruz del Calvario y que por lo tanto fue castigado en la cruz. Otros enseñan que incluso tuvo que ir al infierno durante 3 días para pagar por sus pecados. Y que después de haber pagado, se le permitió que resucitara de los muertos
Bueno, quiero decirle que nada de esto es verdad. Nada de esto es verdad. Hay una declaración que hizo Jesús estando en la cruz del Calvario, justamente después que el ladrón le dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una declaración que Jesús le responde con un lenguaje que segundos después podría suceder. Un minuto después podría suceder. Y le dice, de cierto te digo, que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús le respondió entonces, le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Es una declaración que nos indica que Jesús no fue directamente al infierno como algunos argumentan, o que Jesús fue y fue a pagar por sus pecados. Es una declaración que me dice que Jesús muere y va directamente hacia el Padre, al paraíso. En la cruz, Cristo Jesús tenía que ser el Cordero sin mancha. Escúcheme bien. En la cruz, Cristo Jesús tenía que ser el Cordero sin mancha. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Él tenía que ser sin mancha en la cruz. El sacrificio perfecto, escúcheme bien, en la cruz siguió siendo sin mancha. En la cruz siguió siendo el sacrificio perfecto. En la cruz Jesús siguió siendo el Hijo de Dios. En la cruz Jesús siguió siendo santo. En la cruz siguió siendo perfecto, sin manchas y sin arrugas, porque de haberlo sido pecador, él no hubiese sido el sacrificio perfecto, hubiera sido como cualquier otro sacrificio. Pero desde el principio de su vida en la tierra hasta el último respirar, él fue santo, es santo y seguirá siendo santo por toda la eternidad. Dios lo que hizo fue castigarlo como a un pecador, pero no como que él era pecador en sí. Él lo castiga como a un pecador. Por eso se llama la doctrina de la sustitución. Que quien no cometió el acto fue castigado. ¿Quiénes cometimos los actos o los pecados? Fuimos nosotros. El que nos sustituyó no había cometido pecado, ni cometió pecado. Él fue santo desde el principio hasta el fin. Es santo desde el principio hasta el fin. Es santo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. En la cruz decíamos, Cristo Jesús tenía que ser el Cordero Santo. El sacrificio perfecto en la cruz seguía siendo sin pecado. Jesús fue santo antes de todo y después de todo. Jesús fue santo antes de todo y después de todo. O sea, en su perpetua vida es santo. Fue santo antes que el hombre comenzara a ser pecador y será santo hasta que esta tierra sea purificada y todos estemos en gloria, seguirá siendo santo. Por una eternidad, por una eternidad. Dijimos que Jesús fue santo antes y después de todo. Él es santo en la eternidad, luego vivió una vida santa y siguió siendo una vida santa y seguirá viviendo una vida santa. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado, significa solo en cierto sentido que Dios lo trató como si fuera un pecador. Dios lo trató como si fuera un pecador, aunque no lo era. Aunque no lo era. Para ser más claro, en la cruz Dios trata a Jesús como si Él hubiera permanecido cometiendo cada pecado que nosotros hicimos y hacemos. Aunque en realidad no había cometido ninguno. Porque el versículo anterior dice, al que no conoció, escuche bien, al que no conoció pecado. El resto del versículo nos sigue mostrando la razón por la cual Cristo fue hecho pecado por nosotros. Lo fue para que pudiéramos ser justos ante Dios en Él. Este es el otro aspecto de la sustitución. Dios trata a Cristo Jesús como si fuera pecador
para podernos tratar a nosotros como si fuéramos justos. Escúcheme bien. Dios trata a Cristo Jesús como si fuera un pecador, para podernos tratar a nosotros como si fuéramos justos. ¿Cuántos aquí somos completamente justos? Nadie. Solamente a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús. Si Dios aparta a Cristo Jesús y nos ve directamente a nosotros, nosotros damos asco ante sus ojos. Pero si Cristo Jesús está en medio de nosotros y Dios, entonces Él nos ve como Cristo Jesús. Nos ve justos. Nos ve justos. Ese es el otro lado, el otro aspecto de la sustitución. Dios trata a Jesucristo como si fuera pecador para podernos tratar a nosotros como si fuéramos justos. Y termino con esto, termino con este versículo. Hebreos 4:15. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin. ¿Dónde queda la teoría que dice que entonces Jesús literalmente fue pecador en la cruz y que por eso fue juzgado y castigado? Dice Hebreos, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús fue sin pecado desde el principio hasta el fin, para que nosotros hoy podamos ver su gloria, para que nosotros hoy podamos estar con Él. Bueno, termino con esto. Lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario fue esto. Dios, en su soberana santidad, justicia, lo que hace es, agarra a su Hijo único y lo pone en la cruz y derrama todo su furor sobre Él. Derrama todo su juicio destructor sobre Él. Lo castiga. Y en ese momento que Jesús, su Hijo único, siente la ira del Padre, siente el castigo del Padre, puede clamar con voz al cielo y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Para que usted y hoy tengamos la compañía eterna de Cristo Jesús hasta que estemos con Él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús dice: me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré a mi Padre que esté en los cielos para que Él les envíe un consolador, el cual va a estar con ustedes. ¿Un momento? No. Todos los días, hasta el fin de este mundo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque gracias a que Cristo Jesús fue abandonado, usted y yo, como somos sus hijos, hermanos, y estamos en sus manos, nunca jamás vamos a ser abandonados. Nunca jamás nos dejará. Nunca jamás estaremos solos. Así que deje de preocuparse. ¿Cómo han sido difíciles estos días atrás, verdad? Pero déjeme decirle que Él nunca lo ha dejado de sus manos, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió y sus promesas son verdad. Sus promesas son reales. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Cristo que nos ama. Tenemos a un Dios que perdonó nuestros pecados. Gracias a Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres el Señor Dios